La paz de Dios, hermanos, amigos, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente que estén con nosotros a través de esta transmisión. Enviamos un caluroso abrazo, un afectuoso saludo a todos aquellos que nos sintonizan cada martes y cada jueves, cada domingo, en particular hoy el martes, que es Día de Temario Familiar, 6 de junio del 2023. Antes de iniciar nuestro tema, me gustaría que hiciéramos una breve oración. ¿Me acompaña? Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos a ti para honrarte, glorificarte y bendecirte. Gracias te damos por esta oportunidad preciosa que tenemos de hablar contigo, de tener ese trato directo contigo, amado Señor. Permítenos que nuestro limpio entendimiento se abra a través de las escrituras, a través de este tema, de esta plática, de esta charla, de esta enseñanza, que sea tu Espíritu Santo quien nos ministra a nuestra mente, a nuestro corazón y a todo nuestro ser. Y ayúdanos a crecer, a tener un crecimiento integral en nuestras vidas, Señor, tomados de tu mano para gloria y honra de tu nombre santo. Gracias te damos, Señor. Sé con nosotros y glorifícate desde ahora y para siempre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por seguir con nosotros, hermanos, amigos. Es un gusto que estén con nosotros cada semana. Y para ello, déjenme comentarle que como cada martes estamos en el temario familiar y justo en este trimestre estamos tratando lo que son los modelos bíblicos familiares. Este tema de esta semana, vuelvo a repetir, 6 de junio, es compartir nuestra experiencia. Un tema muy hermoso, muy diseñado, gracias a Dios, por la gracia de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, a quien se lo dio, el siervo de Dios, que nos ha plasmado estos temas a través de lo que es la revista o el temario Nueva Raza. Y entonces vamos a leer nuestro texto fundamental que se encuentra en Hechos 4:20. Va a aparecer en pantalla para que usted lo lea juntamente conmigo o pueda escucharlo con atención. Hechos 4:20 nos dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a repetirlo nuevamente, por favor. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Texto hermosísimo. Gracias a Dios. Vuelvo a repetir el nombre de nuestro tema. Se trata de compartir nuestra experiencia. Y para ello, fundamentados en ese texto bíblico, vamos a decir que nuestra verdad bíblica se trata de que la palabra de Dios nos enseña la utilidad de la experiencia personal. Mientras que la verdad bíblica aplicada, es decir, esta verdad bíblica que acabamos de citar, de donde sacamos esta verdad que es en el texto, aplicada nos insta a compartir nuestra experiencia como la palabra de Dios nos enseña. Gracias a Dios. Repito que es un tema muy hermoso y lo va a comprobar. Los que iniciamos el camino de la fe, es para nosotros muy grato saber los testimonios que nos cuentan nuestros padres en la fe o nuestros mayores en la fe. Cuando comparten con nosotros, ayuda a crecer, a tener un crecimiento en nuestra fe. Comprobamos lo que la palabra de Dios nos dice y vemos hecho realidad las promesas de nuestro Dios. Eso nos permite tener cada uno de nosotros nuestra propia experiencia y buscar un crecimiento en nuestra vida. Y para abordar este tema, vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a ver una parte, lo que sería la utilidad de leer, ¿escuchó bien? Y la segunda parte, lo que serían experiencias personales. Para empezar, el punto número 1, se trata de la utilidad de leer libros piadosos. En 2 Timoteo 4:13 nos dice San Pablo cuando le escribe a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Quiero que note aquí algo. Observe, por favor, que dos cosas del apóstol San Pablo. Una, que lee libros.
Y la segunda es que insta a sus discípulos a que también lo hagan. Miren que el lunes, es decir, ayer, que vimos la preparación de la escuela dominical con el siervo de Dios, nos decía justo de este texto que se refiere a lo que son las escrituras, ¿sí? Libros de las escrituras, porque dice los libros, mayormente los pergaminos, es decir, que tenían las escrituras él y le gustaba leerlos. No me voy a meter más en el asunto porque voy a desviarme un poco. En Filipenses, el apóstol San Pablo también les dice en el capítulo 4, versículo 9, a los filipenses, lo que aprendieron y recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan. Voy a repetirlo. Lo que aprendieron y recibieron, lo que oyeron y vieron, esto hagan. Y el Dios de paz estará con ustedes. Hermosísimo texto. Déjeme decirle para esto que el ser humano tiene 4 tipos de crecimiento básicos o fundamentales. Estos son para alcanzar lo que es una madurez integral, completa. Si un área crece más que las otras, lo que va a hacer es tener un crecimiento defectuoso y estará arrastrando las áreas en las que no tiene crecimiento. Va a ser notorio ese crecimiento que esta persona tiene. En Lucas 2:40 nos enseña, cuando el Señor Jesús era un niño, nos dice que crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Observe que el Señor Jesús tiene los 4 tipos de crecimiento de los que ahorita vamos a hablar. También en Lucas 2:52 nos enseña nuevamente que el Señor Jesús tenía un crecimiento. Dice que Él crecía en estatura, crecía en sabiduría y crecía en gracia para con Dios y también para los hombres. Y déjeme decirle, antes de comentarle lo que son los tipos de crecimiento o los 4 tipos de crecimiento, que me van a preguntar, bueno, ¿y qué sería entonces un crecimiento? Bueno, el crecimiento es un aumento imperceptible, gradual, que nos permite alcanzar la madurez. Es imperceptivo porque no se nota, es gradual porque es poco a poco, pero nos permite llegar a lo que es la madurez. Y el primero de ellos, el crecimiento físico. Eso usted lo tiene que saber, porque todo ser humano tenemos el crecimiento físico y no lo notamos, ¿sí? Cuando un bebé nace, él empieza a crecer, mas sin embargo, cuando pasa el tiempo y usted ve que ese bebé no crece, dice, algo está mal. Y entonces lo lleva al médico para decirle, ¿qué es lo que está pasando? Porque este bebé no está creciendo. Bueno, este crecimiento físico es una ley natural de parte de Dios, porque todos vamos a crecer. Si no en estatura, porque no estoy hablando en estatura, van a decir, oye, pero yo soy más bajito que mi hermano, que mi tío, que mi primo, o que quien sea. No estoy hablando de lo que es el crecimiento, de lo que es la estatura, sino lo que es el crecimiento en toda área del cuerpo. Si usted ve, por ejemplo, un niño lo puede diferenciar, aunque en un adolescente o una persona mayor puede ver las diferencias por la textura, por ejemplo, de su piel, por la forma de su cuerpo, etc. Eso creo que está de más explicarlo, porque creo que todo mundo sabe lo que es el crecimiento físico. Y bueno, les decía entonces que no tener un crecimiento físico es antinatural. Segundo tipo de crecimiento es el espiritual. No es un orden. Así que no se preocupe por decir, primero tengo el físico y después tengo el espiritual. No. Este crecimiento espiritual se da en relación
con Dios. Se establece en esa relación íntima y personal que se tiene con el Creador, con el Señor, con el Dios y Creador de todas las cosas, nuestro Salvador y Redentor. Este se da a través de esa misma relación que estamos comentando y de las escrituras. Usted establece una relación íntima y personal con su Señor y le permite tener un crecimiento o un desarrollo espiritual. Esto también se da a través de la lectura de la Biblia y la oración. Mire que no estoy diciendo nada más que oro, leo la Biblia y ya, sino también de tener una relación personal con el Señor. Para ello, no sé si en su iglesia le han hablado de lo que son los devocionales, pero es una práctica que todo cristiano deberíamos tener, y es tener o apartar un tiempo para Dios, para estudiar la Escritura, para hablarle al Señor y para que Él nos responda. Porque muchas veces lo que hacemos en la oración es nos hincamos, oramos, le decimos, Señor, tengo esta necesidad, bla, 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 bla. Decimos todo lo que traemos en el corazón, lo soltamos todo. Y quizá cuando el Señor está a punto de respondernos, nosotros, amén, y nos vamos. Eso no es una relación. Imagínese usted con su esposo, va y le dice todo lo que pasó su día, y luego cuando su esposo le va a responder, usted se va. Eso no sería tener una relación, ¿verdad? Una relación es que ambas partes hablen, comenten, se edifiquen, se animen, se aconsejen y sobre todo que se escuchen. Y así es también nuestra relación con el Señor. Así que eso sería practicar un devocional con el Señor. El crecimiento espiritual también se da, como ya había comentado, a través de lo que es la lectura bíblica, a través de libros piadosos, de experiencias espirituales. Y no solamente se trata de aprender de memoria lo que son todos los textos, porque un niño también puede saberse la Biblia de memoria, pero con esto no quiere decir que tiene un crecimiento espiritual, porque el crecimiento espiritual se fomenta con el tiempo. Se debe establecer esa relación íntima y directa donde tú le preguntas al Señor y el Señor te contesta, donde el Señor nos guía, donde descansamos en Él y Él nos anima y nos esfuerza, o nos pide que no temamos, que Él está con nosotros. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de lo que es el crecimiento espiritual. El crecimiento físico es obvio que no doy un ejemplo porque todo mundo tenemos ese crecimiento físico. Sin embargo, el crecimiento espiritual, observe este ejemplo. Nosotros adquirimos lo que es el espíritu de mansedumbre con lo que es la escritura, la lectura, la devoción, el tiempo que pasamos con el Señor, la reflexión que hacemos en Él, la meditación en la palabra y lo que el Señor nos está enseñando. Este espíritu de mansedumbre se da con ese trato con el Señor y se aplica cuando una persona peca y nosotros le ayudamos a ser restaurados. No condenando, no señalando, no hablando de él, porque uno mismo puede ser tentado. Escuchen lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Crecimiento número 3, el emocional. Para el crecimiento emocional no hay escuela, no hay una institución que nos ayude a aprender sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras emociones, sobre nuestras actitudes. Pero se puede aprender a través de libros o de prestar atención a nuestros sentimientos, cuando los sentimos, cuando no, y el trato de Dios con nosotros y su palabra. Por ejemplo, si alguien le grita, ¿qué es lo que usted debería hacer? ¿Gritarle igualmente para que baje sus humos y ponerse en el mismo nivel y de esa manera se va a calmar? Creo que no. La palabra de Dios nos dice que no debemos responder a otros mal por mal, que también debemos ser mansos, debemos ser humildes, que procuremos lo bueno delante de todos los hombres, que seamos benignos, que seamos misericordiosos y que nos perdonemos como también Cristo nos perdonó a nosotros. Para quitar la ira de una persona, lo que se tiene que hacer nos lo dice la palabra. En el libro de Proverbios nos dicen que debemos hablarle suavemente para que la blanda respuesta que nosotros demos apacigüe la ira, porque la palabra áspera hace subir el furor. Este tipo de situaciones, vuelvo a repetir, que no se enseñan en ninguna clase, pero el Señor nos ayuda, nos orienta, nos capacita para tener un crecimiento emocional cuando tratamos con Él. Otro tipo de crecimiento es el intelectual, número 4. Y se puede adquirir, sí, en una escuela, en la lectura de libros especializados sobre cultura, sobre ciencia, etc. Para que usted pueda tener un crecimiento intelectual, definitivamente necesitará leer un libro formativo que ilustre su intelecto, que le cultive, que le enseñe, que nutra su inteligencia. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Cuando un tipo de crecimiento se da más que los otros, se va a notar, mientras que los otros van a quedar hacia abajo y va a quedar siempre arrastrando ese crecimiento y no va a ser parejo. Entonces hay que procurar tener estos crecimientos de los que estamos hablando. Recapitulo, el físico, aunque nos esforcemos, dice la palabra de Dios que aunque usted se afane por hacerse más alto, no puede añadir a su estatura 5 centímetros. Por más que diga, me voy a poner a concentrar para ser más alto, no lo va a lograr, a menos que use zapatillas, pero no es parte de su cuerpo, ¿verdad? Bueno, entonces, volviendo con lo que es el crecimiento intelectual, los otros 3 sí los podemos tener. Aparte del físico, podemos tener lo que es el crecimiento emocional, que ya dijimos cómo podemos adquirirlo, el crecimiento espiritual, que también comentamos cómo fomentarlo y cómo tener ese crecimiento, pero ahora vamos a ver lo que es el crecimiento intelectual. Así que dijimos ya que lo puede adquirir a través de la lectura. Y no estoy hablando solamente de la lectura bíblica, porque ese nos ayuda a tener un crecimiento espiritual, es decir, en relación con el Señor. Pero un crecimiento intelectual se da cuando usted aprende ciencias, por ejemplo, cuando aprende cultura. Hay diferentes tipos de géneros en los libros que le ayudan a cultivarse para ayudar a su intelecto a crecer. Por ejemplo, lo que es la literatura, lo que es la historia, lo que es
la filosofía o lo que son las ciencias, etcétera, entre otros géneros de libros. Por lo tanto, usted, déjeme decirle esto y escúchelo por favor muy bien y entiéndalo. Usted no ofende a Dios ni peca contra Él si usted quiere leer un libro de historia o un libro de literatura. No ofende a Dios. Al contrario, usted le permite tener un crecimiento intelectual, le va a permitir crecer, va a poder hablar con otras personas que le hablen, por ejemplo, de historia y cuando le digan, por ejemplo, una pregunta clásica que la mayoría, no digo de los adultos, sino de los adolescentes que se supone que que lo enseñan en la escuela, falla, es cuando les preguntan el descubrimiento de América. Creo que por allí hay una confusión y siempre dicen 1900 en lugar de 1400. Imagínense 1900, hace poquito fue descubierta, pues obviamente que no. Entonces, eso le permite tener, saber, conocer y no quedarse nada más mirando y escuchando a los demás, sino que también pueda participar de su plática. Y no solamente libros de cultura, libros de ciencia, libros de literatura. Usted también, para cultivarse, puede leer libros llamados piadosos. Por ejemplo, sobre la cultura de Israel. Por ejemplo, si usted predica, si usted enseña, si usted tiene una célula o en su propia familia quiere dar un tema para abordar cierto tema de la escritura, usted necesita documentarse, usted necesita investigar, leer para poder decir con propiedad y con certeza de lo que está hablando. Usted no puede decir, sí, cuando el arca de Noé se paró sobre los montes Ararat, y si le pregunta a su pequeño, ¿y dónde quedan los montes Ararat? Pues en algún lugar del mundo. Usted le va a decir eso, usted le va a decir, bueno, mira, vamos a ver el mapa y mira que dónde queda. ¿Sí? El camino hacia Damasco, ¿hacia dónde está? ¿Dónde queda Jerusalén? ¿Por qué dice subir? ¿Por qué dice bajar? Por ejemplo, cuando Lucas menciona el lago de Galilea, lo dice como tal, lago de Galilea o lago de Genezaret o lago de Tiberíades, etcétera. Pero dice que es un lago porque sabe que la extensión de tierra, de agua dulce concentrada, se trata de un lago. Mientras que en los otros evangelios mencionan al lago de Galilea como mar. Dicen algunos que puede ser por su lenguaje literario, pero también porque la gran extensión de agua para ellos era un mar. Mas, sin embargo, Lucas, que era médico, que tenía conocimientos, que había leído, que había estudiado, sabe que eso es un lago. Y bueno, en México, déjeme decirle que se estima que es un aproximado. De las personas que leen, se dice que al año aproximadamente son 3 libros los que leen por persona al año. Es una cifra promedio, porque otros pueden leer 5, mientras otros pueden leer 1. Entonces es una cifra promedio. Esto es el dato de la INEGI, según la INEGI, del 2020, que se estima que una persona lee 3 libros al año. Pero, ¿qué cree? Que también en México es donde se leen más páginas de internet que libros. Es preocupante porque hay algunas páginas que no son de fuentes confiables. Puede escribirlas cualquiera. Sin embargo, un libro debe tener un respaldo. Déjeme decirle también por qué
Nos gustaría que usted leyera, que usted fomentara la lectura, que usted aprendiera y buscara ese crecimiento intelectual. Porque leer va a facilitar la comprensión de ideas y de información que se tenga. Porque leer va a fortalecer el pensamiento lógico y creativo. Porque leer le va a ayudar a ejercitar su cerebro. Leer va a desarrollar habilidades de concentración, entre otras cosas. No por ello el Señor nos muestra en su palabra que debemos examinarlo todo y solamente debemos retener lo bueno. Y aunado a esto, nos insta, nos exhorta, nos invita, nos persuade a que escudriñemos la Escritura. Dice, porque en ellas tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Y nosotros sabemos que la vida eterna está en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y gracias a Dios que estamos en el verdadero, que es justamente nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. No glorifica a Dios por ello, gracias a Dios. Y ahora vamos a pasar a lo que es el punto número 2, lo que son las experiencias personales conforme a la Escritura. Y para ello, en 2 de Timoteo 3:15, nuevamente San Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez, desde pequeño, has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí quiero presentarle 2 testimonios pequeños, pero reales, que nos van a permitir querer tener nuestra propia experiencia, que es el fin u objetivo de esta plática. Y bueno, el primer testimonio es de sanidad. Mire, hace bastante tiempo, no voy a decir exactamente cuándo, porque luego conozco personas que les gusta hacer cuentas y no estamos interesados en hacer cuentas en este momento, y mucho menos revelar edades. Bueno, hace algún tiempo conozco una persona que estaba enferma, que tenía fiebre y estaba en cama, postrada, y pues estaba mal, enferma, dolores, pero sobre todo la fiebre que no la dejaba y no se podía ni levantar. Pero en eso llegó un hermano y se pusieron, ahora le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Pues me siento muy mal, tengo fiebre, no me puedo parar. Dice, bueno, si crees que el Señor Jesús te puede sanar, sí, sí creo, vamos a orar. Y oraron, estas 2 personas oraron, y la persona que tenía la fiebre sintió cuando la fiebre salió de su cuerpo, recorrió todo su cuerpo y salió por los pies. Algo maravilloso, no contado, sino experimentado. Fue magnífico, maravilloso glorificar al Señor. Esto creo que hizo que esta persona afianzara su fe en el Señor, y sabiendo que Él responde y que Él es el sanador de nuestros cuerpos mortales cuando estamos enfermos. Cada vez que enferma, en lugar de correr al hospital, a la clínica, al seguro, al IMSS, al ISSSTE, a donde sea, a buscar un médico, le pide al Señor. Es maravilloso ver la fe de las personas que creen que el Señor responde. Es absolutamente
edificante para nosotros ver cómo corren a buscar al Señor cuando se están enfermos. Es realmente sensacional ver a estas personas orando por la sanidad que su cuerpo necesita. Y bueno, el segundo testimonio es del bautismo con el Espíritu Santo. Perdón, miren, trate de hablarlo en tercera persona porque en lo particular no me gusta hablar de mí. Mas glorifico al Señor porque Él hace todas las cosas. Pero cuando era un adolescente, yo buscaba el bautismo con el Espíritu Santo. Yo me aferraba a buscarlo en oración, en ayuno. Recuerdo una vez, nos enseñaron a ayunar antes de ir a un congreso, nos pidieron ayunar 40 días. Yo quizá en mi cuerpo me sentía muy débil, nunca lo había hecho. Y de pronto tuve un desmayo. Y me decían, come algo. Y yo decía, no, porque estoy en ayuno. Miren, no quiero confundir aquí las cosas, ni quiero que tampoco se preste esto a confusión. En otra ocasión, buscando el bautismo también con el Espíritu Santo, sabiendo ya cómo debía ayunar, yo dije, voy a ayunar 40 días para que el Señor me bautice con su Espíritu Santo. Iban pasando los días, cuando llegué al día 20, y lo recuerdo perfectamente, el Señor en un culto bautizó a un hermano. Y entonces yo pensé, bueno, yo estoy ayunando y el Señor está bautizando a otra persona, porque a mí no. El Señor es soberano, Él sabe lo que hace y a quien le concede la gracia. Dice la palabra, no es del que quiere, no es del que corre, es de Dios que tiene misericordia. Pasó el tiempo y yo seguía en esa búsqueda para que el Señor me bautizara con su Espíritu Santo. Se llegó el tiempo en que eran los días de bautismo y yo me iba a bautizar. Apenas tenía un año. Cuando estábamos ese día en la playa, es un lugar donde sale una corriente de un río, se mezcla con un lago, una laguna y sale el agua hacia el mar. Estábamos formados para ir bajando a las aguas. Yo empecé a sentir una experiencia extraña. Todo mi cuerpo empezó a temblar. Era tan hermoso lo que sentía que no quería que me distrajera nadie. Me hablaban y yo estaba concentrada porque nos dijeron, estén orando, oren mientras bajan al agua. Y yo estaba orando y sintiendo cómo mi cuerpo vibraba y se estremecía. Cuando llegó mi turno, yo bajé al agua y yo me sentía que el Señor me iba a bautizar. Y el hermano, que era nuestro pastor en ese entonces, también lo vio y estaba esperando, pero no pasaba nada. Y entonces, pues procedió a bautizarme, me sumergió, salí del agua y yo estaba esperando que el Señor me bautizara, pero no pasaba nada. Entonces el siervo de Dios me dijo, cuando salgas del agua el Señor te va a bautizar.
Y yo le dije sí. Me recibió otro hermano. Me pusieron una sábana blanca. Y cuando yo iba pisando para salir del agua, mi boca empezó a hablar y hablar. Y no sabía lo que decía. Estaba hablando en otras lenguas. Yo salí del agua directo a la arena y me arrodillé y empecé a hablar y 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 a hablar. Era maravilloso esa experiencia. Sentía el fuego que salía de dentro de mi ser, que salía completamente de mí. Yo sentí que habían pasado apenas unos pocos minutos cuando fueron y me hablaron y me dijeron, levántate para que comas. Esa vez iba a haber una reunión de jóvenes y nos dijeron para irnos a cambiar e irnos a la reunión. Pero yo no me quería ir de ese lugar porque sentía mucha bendición, sentía como el Señor me estaba abrazando y me estaba bautizando. Y me dijeron, ya tienes más de una hora aquí. Y yo como me levantaron porque tenía que irme. Y yo sentía ese calor, ese fuego. Y de hecho los que me vieron me decían, ¿qué te pasó? Mira, ¿cómo estás toda roja? Era el calor que sentía del espíritu y el fuego saliendo por mi ser. Algo muy hermoso. No quiero decir con estos hermanos que ustedes deben tener esa misma experiencia, pero sí debemos buscarla. Debemos tener nuestras propias experiencias. Así que, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para irarse. Que procuremos ese crecimiento integral, que en lo que dependa de usted, que busque crecer de manera emocional, de manera intelectual y de manera espiritual. Si usted no ha experimentado una resolución de su problema, si usted no ha experimentado la sanidad divina, si usted no ha experimentado el bautismo con el Espíritu Santo, si Dios no se lo ha dado, siga pidiéndolo. Mire que el Señor escucha de la siguiente manera. Cuando usted le habla, Él sigue escuchando como un eco la palabra, lo que le dice. Aunque usted ya no le haya dicho, lo que usted le dijo sigue resonando como un eco. Si el Señor lo sigue escuchando, lo que usted le dijo, si usted vuelve a orar, el Señor vuelve a escucharlo otra vez y otra y otra. Cuanto más usted ore por alguna petición en especial o particular, el Señor lo va a estar escuchando constantemente. Y Él va a responder a su tiempo, en su momento, porque Él es soberano. Así que le animo para que usted también busque su propia experiencia en el Señor. No se desanime, espere, ore, confíe. El Señor no se queda con nada. Él nos da todas las cosas. Si no escatimó en darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Así que insista, busque, crezca, pero sobre todo, disfrute la presencia del Señor en esa búsqueda. La entrega absoluta del corazón a Cristo tiene el poder transformador de volver una estancia fría en un dulce hogar. Y hermanos,
Gracias a Dios que el Señor nos permite conocerle y experimentar y tener nuestras propias experiencias. Pidamos al Señor también tener nuestras propias experiencias. Miren, quisiera contarle algo de manera breve. Lo voy a hacer de una vez. Quisiera comentarle algo muy particular que también como experiencia nos sucedió justo antes también de ser bautizados. Anteriormente nosotros no contábamos con tabernáculos, así que se hacían congresos y como era grande la multitud que asistía a las convocatorias, se tenía que rentar algún lugar. Me tocó asistir a la Arena México. Se rentó a este lugar porque no había un lugar más grande o un lugar santo para que pudiéramos estar. En ese entonces fue un congreso de jóvenes. Y yo recuerdo, porque recién estaba yendo al Evangelio, que los hermanos que estaban en una tarima oraban y consagraban el lugar al Señor. Y cuando ellos decían que este lugar quedaba consagrado y quedaba para que la gloria de Dios se manifestara y para que el Espíritu Santo viniera, empezaba la llenura y empezaba a hablar en lenguas y todo el mundo se cimbraba y vibraba aquel lugar por la presencia del Señor. Y mire lo que le estoy diciendo, era la Arena México. Si no mal recuerdo, fue del 2 al 5 de julio de 1992. Una noche antes del último culto, resulta que no pudieron apartar la Arena México para que no la usara nadie más y tuvieron que usarla. Entonces, la noche anterior al último día, usaron la Arena México y hubo lucha, porque era un centro de lucha, de peleas. Y nos dijeron, no pudimos no abrirlo, así que en la noche se abrió el espectáculo para las luchas. Y hubo ese espectáculo. Y hubo hombres y mujeres que estuvieron en ese lugar tomando, fumando y haciendo qué sé yo, qué cosas. Pero entonces se llegó el último día y nos dijo el siervo de Dios, anoche no pudieron conservarnos el lugar cerrado exclusivamente para nosotros. Así que lo abrieron al espectáculo de la lucha. Y quizá hubo cerveza y no sé yo qué tantas cosas. Pero vamos a orar para consagrar este lugar nuevamente para el Señor, para que descienda el poder de Dios sobre nosotros. Y tal cual dijo, tal cual así fue. Y nuevamente se consagró el lugar para el Señor. Y nuevamente descendió la gloria de Dios. Y otra vez el Espíritu Santo llenó y bautizó y hizo lo que Él sabe hacer.
cuando se nos convocó a ese congreso, 40 días de ayuno y oración, era porque se iba a invitar a las personas nuevas a ese lugar y para que el Señor hiciera maravillas. Y vimos las maravillas de Dios. Vimos cómo el que entró en silla de ruedas se levantó y salió paseando su silla. Y el que iba en muletas iba con las muletas arriba. El que iba enfermo iba sano y testificando. Y todos dábamos gloria a Dios. Pero lo más hermoso que sucedió fue cuando ya se había terminado este congreso, habían despedido a todos los presbiterios, a todas las sociedades. No nos queríamos ir. Y se veía como en grupos, arriba, abajo, más abajo, en la plataforma, en donde quiera, se veía grupos de jóvenes orando y el Señor bautizando. Yo no sabía qué era eso y vi como chicos de nuestra iglesia, el Señor los estaba bautizando. Y yo decía, ¿qué es? Y fue que eso me hizo anhelar también el bautismo con el Espíritu Santo. Pero lo que quiero aquí recalcar es que no importa el lugar donde se encuentre, el Señor, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está aquí en medio de ellos. Así que les vuelvo a animar para que deseen y busquen su propia experiencia. No tengan miedo. Recuerda que el Señor está con nosotros, que el Señor nos esfuerza, nos anima y nos dice, yo estoy contigo. Vamos a orar, hermanos, para proceder a terminar el culto, lo que es esta transmisión, para gloria de Dios. Y le pido, por favor, que le pida al Señor su propia experiencia. Que el Señor le llene de su poder, le llene de su gracia y le ayude a crecer integralmente en todas las áreas de su vida. Oramos. Ore, por favor, con su familia. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, agradecemos tu gracia. Agradecemos tu favor, agradecemos tu bienaventuranza, tu presencia divina en nuestra vida. Gracias, Señor, por las experiencias que nuestros hermanos también pueden tener, cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas ni nos desamparas, porque dijiste que era para nosotros la promesa. Ayúdanos a tener un crecimiento integral. Ayúdanos a crecer de manera emocional, de manera intelectual, de manera espiritual. Ayúdanos a que estas áreas de nuestra vida crezcan juntas para que no renguemos, para que no seamos cojos, que se caigan o tropiecen en el camino. Ayúdanos, Señor, a glorificarte en nuestra vida cuando querramos aprender, cuando querramos escudriñar, cuando querramos enseñar a otros. Tómanos en tus manos preciosas y ayúdanos, Señor, a glorificarte en todo lo que nosotros hagamos. Permite, por amor de tu nombre, que cada uno de mis hermanos que está viendo esta transmisión, ellos también puedan tener su propia experiencia. Aquellos que están enfermos, aquellos que están en necesidad, aquellos que tienen algún problema, visítales, sánales, resuélveles. Haz tu voluntad, haz tu obra maravillosa, visítales, Señor. Hónrate, glorifícate. Visítales para darles
salvación, para darles vida eterna, para darles de tu presencia, que ellos puedan gozar esa bendición de estar en tu presencia. Por amor de tu nombre, muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo muy amado. Amén y amén. Gracias, hermanos, por seguir con nosotros en esta transmisión. Vamos a darle lectura a nuestro Salmo 23, no sin antes recordarles que cada martes tenemos una cita, nosotros con ustedes, ustedes con nosotros, para el temario familiar, para que también usted sea edificado en su casa con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con sus abuelos, que sea edificado y crezca por la gracia del Señor. Les animamos también a que nos escriban un comentario, sus experiencias. Si usted ya ha tenido la experiencia de la salvación, cuéntenos. Si usted ha experimentado la sanidad divina, cuéntenos, escríbanos, hay un breve testimonio. Si usted ya ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, cuéntenos también su testimonio brevemente en los comentarios. Y si usted no lo ha tenido, pero ha recibido una bendición maravillosa del Señor, también cuéntenoslo. Y si usted espera en el Señor, cuéntenos en un comentario cómo el Señor le sigue diciendo: yo te sostengo, yo te ayudo, yo estoy contigo, yo te animo, yo te esfuerzo, yo soy tu Dios. Les animamos a que unos a otros nos animemos y nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y mire que por eso recordé lo del testimonio de la Arena México, por justamente lo que es nuestro congreso. A pocos días, si Dios nos permite, estaremos en el tabernáculo de la mansión con el Espíritu Santo llenándonos de su poder y de su gracia. Leemos juntos, hermanos, para así ser despedidos en la paz del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará a mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén y amén. Hermanos, un gusto enorme que hayan estado con nosotros en esta transmisión. Enviamos un afectuoso saludo, un abrazo caluroso en la paz del Señor y deseamos que Dios les bendiga, les prospere, les anime, les ayude y esté con ustedes en su hogar desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. La paz de Dios. Gracias.